Esto es Datos y Poder. Le damos la bienvenida a todas y todos a el episodio 0 de este podcast, en el que me permito acompañar, y además es un gusto personal y profesional, a Pepe Centeno, a quien saludo. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte, estar contigo. Y les comento y les informo que Pepe Centeno es un economista, es un profesional de los datos, de la estadística y sobre todo también de las encuestas. 25 años ya de su empresa, director general de Más Data. Gracias, Pepe. Querido Carlos, un gusto y un honor también acompañarte en este programa. Gracias, querido público, por vernos. Carlos es un periodista de más de 40 años de experiencia, tiene la afamada columna de Buena Fuente. Va de nuevo. ¿Es de Buena Fuente? Porque la información siempre es de Buena Fuente. La Buena Fuente de esta columna nos ha tenido a los poblanos leyéndola durante más de 40 años. Y se dice fácil, pero ser un periodista con credibilidad, con información, con acceso oportuno a datos que se puedan volver tendencia en la opinión pública no es cosa fácil. Carlos, ¿por qué nos llamamos Datos y Poder? Los datos son muy importantes, tener esta información. No solamente es tener otros datos, como dice ya sabes quién, sino también los datos precisos, como los que tú manejas. Pues yo digo que el dato le quita poder al relato, o más bien le da contexto y le da verosimilitud, o lo convierte en una mentira. Porque estamos en este momento siendo bombardeados por relatos que muchas veces no están sustentados en datos reales. Lo que necesitamos es que nos den la información, pero con números, con datos. No es el yo creo, porque yo creo en Dios, pero Dios puede existir o no. Se trata de tener la información y los datos concretos. Pues si te parece, vamos a ver el primer dato del día. ¿Qué te parece? Me gusta. Vamos a ver estos datos. Pues como te decía, Carlos, el dato. El número de electores en la lista nominal, según el Instituto Nacional Electoral, en su página de internet, dato del 16 de julio, hay 100.675.589 en lista nominal inscritos, de los cuales mujeres representan el 52%, que son 52.399.547, y el 48% hombres, que son 48.275.550. Es decir, por eso, perdón que te interrumpa, ¿puedo? Sí, claro. O sea, por eso todos los programas sociales van a favor de las mujeres, ¿no? Porque son más en la lista nominal, son las que pueden salir a votar en mayor número. ¿Sería eso? Puede ser. Es una realidad demográfica que las mujeres viven más que los hombres. Eso sí. Y además, yo creo que es también una asignación de la naturaleza para que haya una mayor posibilidad de perpetuar a la especie, que Correcto. haya más mujeres que hombres. Muy bien. Son 4% más mujeres que hombres en lista nominal. Y por edad, de 18 a 24, 14.7%, de 25 a 39, el 31.5%, menores de 40 suman 46.1%. De 40 a 54, 26.4%, y mayores de 55 más, 27.5%. Es decir, los de 40 o más representan el 53.9% de la lista nominal de electores. Este es el dato objetivo más reciente al que podemos disponer, que publica el Instituto Nacional Electoral. Es decir, este universo de ciudadanos con credencial de elector, mujeres y hombres, jóvenes, mayores de edad, etcétera, todos son quienes tienen la oportunidad de acudir a la urna el día de la jornada electoral, el día del proceso electoral, y poder emitir su voto por cualquier partido político y candidata o candidato independiente. A eso se refiere este dato, quienes tienen la oportunidad de ir a votar. Exacto. ¿No? Vamos a hacer en lista nominal para el 2027, pues no sé, alrededor de 105, 106 millones de electores. ¿Por qué digo que va a crecer tanto? Porque nada más entre enero y julio de este año creció más de 3 millones la lista nominal. ¿Correcto? Que si yo fuera partido de oposición, yo mandaría a hacer una auditoría, porque sí me parece un crecimiento anormal. De 3 millones. 3 millones. De jóvenes que se incorporan, pero no necesariamente jóvenes. Sino que tienen que ser ciudadanos. De hecho, saqué el dato y la participación de los muchachos de 14 a 24 se reduce 4 décimas.
Era del 15.1 en enero de este año, dato desde el 8 de enero, y se reduce al 14.7. Entonces hay que ver de dónde salieron tantos millones de nuevos electores. Pero este es el dato frío, el dato duro, al que podemos compartirle a nuestro auditorio. Ahora, si te parece, vamos a analizar lo que dice el verdugo. Vamos a ver lo que dice el verdugo. El verdugo dice que en México la frase más importante para ya saben quién es primero los pobres. Es decir, que todo el gobierno, los programas sociales van enfocados a los pobres. Pero ¿qué pasa si dejas de ser pobre? Entonces ya no eres primero para el gobierno. Entonces ya pasas a ser segundo. Pero entonces, si pasas a ser segundo, dejaste de ser pobre y por lo tanto eres rico. Entonces, ¿qué prefiere la gente? ¿Seguir siendo pobres para ser primero ante el gobierno, para que el gobierno, este régimen de la Cuarta Transformación, te dé y te dé y te dé, para que sigas siendo pobre? ¿O prefieres cambiar tu forma de vida y ser rico o tener más recursos, dejar de ser pobre y entonces ya vas a ser el segundo, ya no vas a ser de primero los pobres? ¿Qué le conviene a este régimen, a este gobierno? Que siga siendo pobre, que siga siendo menesteroso, que vivas con 50 pesos en la bolsa. En pocas palabras, diría el verdugo, que sigas jodido. Oye, verdugo, entonces, ¿la Cuarta Transformación nos va a mantener jodidos? Es necesaria, sí, porque si quieres que te sigan manteniendo, debes ser pobre. Por eso es primero los pobres. El día que dejes de ser pobre, el gobierno ya no te va a querer, pero vas a ser rico. Esa es la diferencia. Bueno, yo sí te diría, hay una diferencia entre dejar de ser pobre y ser rico. Sí, claro. Por eso se llama clase media. Clase media. Y la clase media en este país, fíjate que es sumamente vulnerable. Demasiado. Pero también hay otra clase de la que dejamos de hablar o de la que hablamos demasiado, pero en la que sí están en la Cuarta Transformación, pero no son pobres y sí forman parte de una clase que no es la clase media, sino la clase política. Bueno, esa es la clase política que hoy cada vez tiene más manga ancha para abusar sin consecuencias. Sí, claro, o sea, ya antes decías, bueno, quiero ser clase media o clase alta, ¿no? Clase baja, clase media, clase alta. Pero también hay un nuevo sector en la población que es la clase política, particularmente la de la Cuarta Transformación. Y por eso yo te pediría preguntar, ¿y el poder para qué? El poder sirve para cambiar, para ayudar, para cambiar tu entorno, para ser mejor ante la sociedad, para que la gente deje de ser pobre, para que tengan oportunidades de trabajo, de desarrollo, tengamos una vida mejor. Eso es el escenario, Yo ¿no? pensé que era para que Noroña se pudiera comprar una casa de 12 millones, para que Adán Augusto pudiera tener una colección de relojes exóticos y de animalitos que le regala a sus novias. Yo pensé que era para poder viajar a Japón y comprar obras de artes carísimas. Bueno, pues ese es el poder político. Ah, esa es la clase, la que tú mencionas. Exactamente. La que está en la cima de todo, ¿no? O sea, si te llamas Andy y puedes ir a Tokio y puedes comer en los mejores restaurantes, o luego sales en uno de los restaurantes más maravillosos, más caros de la Ciudad de México, donde comes carne con oro y donde el chef te avienta la sal en el brazo y es maravilloso. Para eso es el poder. No, entonces tú me estás diciendo que el poder es para llenar vacíos existenciales. Bueno, digamos que el poder es como el poder, o sea, el poder es para poder ayudar, pero en la clase política el poder es para este tipo de abusos. O sea, el poder es para poder chingar. Pues digamos que sí. Bueno, pues mira, O hacerse ricos. la gente ya se está dando cuenta. Te quiero platicar algunos datos. Pero no me digas que tú tienes otros datos. Bueno, yo tengo datos que hemos venido recabando sistemáticamente de unos años para acá y que dan cuenta de un cambio significativo en la forma en la que la gente percibe a la nueva clase gobernante. Digo nueva porque lleva 7, 8 años en el poder. Fíjate, le preguntamos a la gente le hacemos dos preguntas iniciales en nuestras encuestas. Le decimos, ¿cómo diría usted que es la situación actual del país?
lo ve progresar, lo ve estancado, lo ve retroceder. Y luego le preguntamos, oye, ¿y cuánta confianza tiene el que el país pueda mejorar? Mucha, algo, poca, muy poca o nada. Y de estos dos indicadores generamos un tercero que le llamamos percepción del país. Ok. Bueno, entonces, esta percepción conjuga a los cómo lo ven actualmente y cómo esperan que esté en el futuro. Y en un solo indicador. Y fíjate, en enero de 2024, el 44% lo veía bien y con posibilidades de mejora. El 7% lo veía bien, pero con cierto escepticismo que pudiera mejorar. Es decir, tenían poca, muy poca o ninguna confianza en que mejorara. Otro 19% lo veía estancado o retrocediendo, pero con confianza en que mejorara. Y un 31% lo veía estancado o retrocediendo, ¿no?, pero con escepticismo de que mejorara. Esto cambia un par de años, 2 años y medio después. En mayo de 2026, la proporción que ve un país estancado o retrocediendo y con poca, muy poca o ninguna confianza que mejore sube a 62%, es decir, se duplica con respecto a la medición de enero de 2024. Mientras que la proporción que lo veía bien, o sea, progresando y con confianza en que mejorara, solamente es del 15%. Ahora, en esta serie histórica, lo que damos cuenta en Más Data es que entre septiembre y diciembre de 2025 es cuando se da esta ruptura muy fuerte y la gente pierde confianza en el país. Entonces, en diciembre de 2025 pasa a 63% los que lo veían mal y con escepticismo, y ya no cambia significativamente con respecto al dato de mayo. Es decir, el efecto del caso Rocha Moya no modifica esta percepción. ¿Qué es el efecto catalizador de la ruptura en la confianza y la percepción del país? Pues que el asesinato de Carlos Manzo, donde se conjuga toda esta serie de crisis de comunicación que tuvieron a partir del segundo semestre de 2025, que es el huachicol fiscal y el robo a la nación por más de 600 mil millones de pesos, que ahora se lo quieren echar a un panista de 70 y tantos años que la verdad nada tiene que ver con esto, pero bueno, ya lo iremos analizando después. Tiene que ver con la casa de Noroña, tiene que ver con los viajes de la cúpula morenista, claro, a las vacaciones a Europa, Asia, en fin, tiene que ver con el crimen organizado, el aumento del crimen organizado. Y la barredora. La barredora. La detención del fulano en Argentina, no es cierto, en Ecuador, ¿no? En Argentina lo detuvieron, ¿no? Ah, no, en Paraguay. En Paraguay. ¿Uruguay o Paraguay? En Paraguay, sí, el que era el director de la policía del estado de Tabasco. De Tabasco, sí. De donde es Adán Augusto y López Obrador. Exacto. Entonces, hay una ruptura que es interesante. Y luego, pues vemos la caída en la aprobación de la presidenta de la República. En enero de 2024... ¿Cómo? Si no dice que lleva 70 y tantos por ciento. Pues acá en Puebla no. Y te digo, a ver, ahí en la pantalla estamos presentando el dato desde febrero de 2023, cuando gobernaba López Obrador. Lo aprobaba mucho el 34%, poco el 38%, lo desaprobaba poco el 12% y lo desaprobaba mucho el 13%. Es decir, su desaprobación era del 25% y su aprobación era de 72%. Hoy, en mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum es aprobada por el 54% y la desaprueba el 42%. Es decir, hay una caída significativa entre los datos de aprobación que traía López Obrador y los que trae ahora Claudia Sheinbaum. Entonces, esta pérdida más bien este deterioro en la percepción del país y la pérdida de confianza se repercute en la aprobación de la presidenta de la República. Pero no solo eso, ¿no? Le hacemos también a la gente una pregunta. Si en las próximas elecciones las opciones fuesen votar por Morena o contra Morena, ¿cómo votaría usted? Fíjate, en enero de 2024 él votaría por Morena del 47% y el contra Morena del 6%. Mientras que el 4% de plano decía que no iba a votar y el 42% decía depende del candidato. Bueno, hoy 29% dice por Morena, 31% dice contra Morena, 6% no votará y 33% depende del candidato. Es decir, Morena perdió 18 puntos y el contra Morena sube 25 puntos. Y hoy es ligeramente mayor la parte de la población que dice voy a votar contra que la parte que dice voy a votar por. Entonces ya está polarizada la sociedad. Sí, claro. Es contundente la información que tienes
y sobre todo para que los ciudadanos, no los políticos, no la clase política, sino los ciudadanos, los que estamos en la calle todos los días, salimos a trabajar, que tenemos acceso a programas sociales, tal vez sí o tal vez no, no lo sé, mucha gente, pero que se va dando cuenta de que las cosas no marchan bien en el país y que pueden reflejarlo en su voto. Y un rechazo hacia un partido político es un rechazo elevado, sobre todo tomando en consideración que este partido político tiene apenas 7 u 8 años al frente del gobierno de la República. Si bien las y los mexicanos se tardaron o nos tardamos 75 años en sacar al PRI de los pinos, hoy parece que Morena está trabajando para irse más rápido de Palacio Nacional que lo fue en su tiempo el PRI. Entonces, algo anda mal. ¿Qué será? El crimen organizado, los problemas de la riqueza de la clase política de Morena, pero también el aspecto de la inseguridad, la falta de oportunidades, etcétera. Yo te diría que hay algo todavía más grave y que tiene que ver con el contrato social que establece López Obrador en el 17-18 con los mexicanos. En esta frase que es como un mantra, o fue un mantra para los morenistas: no mentir, no robar, no traicionar. Ahora nosotros le preguntamos a la gente en nuestras investigaciones: oigan, ¿qué opinan de esto que les dijo López Obrador? Y la respuesta en todos los casos es: pues mienten, roban y traicionan. Sí, claro. O sea, y ya roban... se fracturó el contrato social original que le da el poder a la Cuarta Transformación. Se sostiene, y ese 29% de sí votaría, lo mantienen porque buena parte de ellos son beneficiarios de programas sociales. Por eso, cuando alguien hizo una propuesta en el sentido de evitar que las personas que reciben programas sociales acudan a votar. O sea, es muy dura esa propuesta. ¿Cómo le puedes quitar a una persona el derecho de elegir a sus autoridades? Pero eso no se lo puedes quitar porque no solamente es un derecho constitucional, sino es un derecho humano. Pero al mismo tiempo, el gobierno de la República, el régimen, aprovecha toda la estructura que tiene y los recursos de las y los mexicanos, de todo el pueblo noble, para decir: vamos a darle dinero a estas personas de tal manera que sigan votando por nosotros. Entonces es una manera de comprar el voto. Pero ¿qué hacen los demás en este país? ¿Qué hacemos los demás? Que no estamos de acuerdo en que se siga regalando ese dinero a cambio del voto. Estamos siendo obligados, prácticamente extorsionados por el Estado para pagar los impuestos que le permita a la clase gobernante seguirle dando dinero a los pobres para que ellos, la clase gobernante, sigan el poder. Y los pobres sigan siendo pobres. Además, porque yo digo, es un reciclaje de la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Veamos. Una persona recibe por primera vez en su vida dinero del gobierno y entonces dice: gracias al viejito, gracias a López Obrador, gracias al cabecita de algodón, gracias al presidente, gracias a Morena, hoy estoy recibiendo dinero. Pero a cambio de esto, el Estado mexicano nos ha quitado desarrollo en infraestructura, desarrollo en seguridad pública, desarrollo en la seguridad social. Entonces, sí, te dan tu pensión, la recibes cada 2 meses y la guardas, pero empiezas a gastarlo en productos alimenticios que cuestan 50, 60, 70% más, en medicinas que no encuentras en las instituciones de seguridad social. Y entonces ya tienes dinero para reponer el celular que te robaron en la combi, en el camión, en el microbús, en el ruta o en cualquier otro lado. Bajando, llegando a tu casa, te asaltan y te quitan el dinero. Pero entonces ya tienes, con la pensión tienes para reponer el teléfono, para las medicinas, para comprar, etcétera. Pero lo único que estás haciendo es reciclando la pobreza. O sea, porque no dejas de ser pobre, que eso es lo más importante y es la estrategia para esta cuarta transformación. O sea, lo que tú me estás diciendo es que a la gente le sacaron el dinero de un bolsillo y se lo metieron en el otro. En efecto. Y sienten que porque ya lo traen en el otro bolsillo ya son más ricos. Exactamente. Pero en realidad no. No, no lo son. Es más, en el tránsito en que se lo sacan de una bolsa y se lo ponen en la otra, le fregan una lana, ¿no? Ah, sí, claro. Además, ¿no? Por supuesto, pero, Sí. ¿qué pasa? Que además la clase política
aprovecha todas estas ventajas del poder para hacer contratos millonarios para la compra de patrullas, para el robo, el huachicol fiscal, para comprar, para hacer obras y llevarse el dinero, etcétera. O sea, los grandes millonarios de este país no son los de siempre, son la nueva clase política y empresarial que hoy tienen. Los amigos de Andy que se hicieron ricos con el Tren Maya, los amigos de Adán Augusto que se hicieron ricos con la barredora. ¿De dónde sale todo ese dinero para pagar las campañas políticas bardas, espectaculares y todo en tiempos que no son de campaña? La movilización, ir, subir, bajar, ¿de dónde sale ese dinero? Del crimen organizado. Pero tú vas a decir que es lo peor. El narcogobierno. Tomaron el control del aparato del Estado, del aparato de justicia, entonces ya no hay una corte independiente en la que podamos nosotros confiar y que vaya a perseguir y a encarcelar a estos que delinquen. No, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ya no se puede. Y por el contrario, no, pueden fabricarle delitos a quien sea. Sí, claro. Y ahí está el caso de Rufo, Ernesto Rufo. Sí, de Baja California. claro, pero a él está en la cárcel por ser un gobernador, bueno, exgobernador hoy, pero por ser panista, no por ser de Morena, porque Rocha Moya sale bailando, está escondido, perseguido por los Estados Unidos, y ahí sigue el señor. A él no le pasa nada, ni le va a pasar nada. Y Marina del Pilar, la de Baja California, vendiendo información, prometiéndole a los agentes del FBI darles información de las mesas de seguridad. De las mesas de seguridad. Y la señora sigue siendo gobernadora. ¿Por qué? Porque es de Morena. Pero quisieron acusar a la gobernadora panista de Chihuahua, según esto, por traición a la patria, por perseguir al crimen organizado. O sea, fueron a destruir un laboratorio, un narcolaboratorio, y entonces tienen un accidente, se dan cuenta que habían participado, bien o mal, o como haya sido, agentes americanos de la DEA. Bueno, está bien. Ya, pero entonces eso es traición a la patria. Y todo lo demás que ha pasado en este país no es traición a la patria. Entonces, ¿qué es? Es el acomodo de la cuarta transformación de un régimen de Morena en este país para seguir comprando el voto de los pobres para que sigan siendo pobres. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres ser pobre o prefieres ser rico? Pues yo prefiero ser clase media. Bueno, tener seguridad social, tener inversiones en infraestructura, tener educación pública de calidad, tener servicios de salud de calidad. Quisiera todo eso. Pues, digamos ser rico, o sea, no ser pobre. Digamos que lo que me falta para ser rico me lo diera el Estado vía redistribución y con instituciones funcionales. Hoy nada funciona en el Estado, lo único que funciona son las transferencias, el regalar dinero. ¿Y sabes qué? Ninguno de los que gobierna ha trabajado en su vida para pagar un peso de impuestos. ¿Cómo? Todos han sido burócratas y grillos. Bueno, sí. Nadie ha sido empresario, nadie ha sido inversionista, nadie ha jugado su patrimonio para generar empleos. Nadie de eso. No, o sea, yo pregunto y siempre lo he dicho y lo preguntaría. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas en el IMSS cualquiera de los hijos de López Obrador? O sea, todos en algún momento pasamos por el Seguro Social porque todos trabajamos. Tú puedes tener 5 semanas, 20 semanas, 500 semanas, aquí todo el equipo, etcétera. 1 o 2 o 3 semanas, a lo mejor son muy jóvenes y dicen, bueno, yo todavía no alcanzo a llegar, pero voy a llegar. ¿Cuántas semanas cotizadas tienen los hijos de Andrés Manuel? ¿Cuándo han trabajado? Pues nunca. Y la clase política vive de la burocracia. Noroña, ¿qué? Senador plurinominal, diputado plurinominal, senador plurinominal, diputado plurinominal, bla, 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 bla. Bueno, ya nos está alcanzando el tiempo, querido Carlos, pero quería decirte algo. Le he dicho a diferentes amigos, cercanos, familia, en fin, que íbamos a empezar con este podcast. Sí. Y la enorme mayoría me respondió, oye, ¿no te da miedo? Oye, pues están matando periodistas. Oye, todos los que son críticos, ¿no?, son perseguidos por el gobierno. Y yo lo que le respondo es que alguien lo tiene que hacer. A mí no me da miedo porque hablamos con el dato. Sí. El dato duro. No estamos inventando. Estamos hablando con los datos. Ahí están los datos. Sí, hay un 29% de adictos al régimen todavía, pero hay un 31% que ya se emancipó. Y ya antes decía, quién sabe, depende, vamos a ver, y ahora ya claramente dice, vamos en contra. Entonces, las instituciones van a estar puestas a prueba.
se viene, creo yo, una persecución de políticos de oposición, Sí. locales y nacionales, y eso lo único que va a hacer es crecer la proporción de gente que quiere ir en contra del régimen. Así es, y tomen en cuenta algo, miren, algo que es muy importante, que fue lo que le pasó al PRI. El PRI decía, nosotros somos las instituciones que han sacado adelante este país y que a toda la clase media las hemos mantenido y a los pobres dejamos de que fueran pobres. Correcto, está muy bien, hasta ahí va bien. Y entonces el PRI vendía que la casa que tenías era tuya, que el seguro, Infonavit, que el que el Infonavit, seguro. bla, bla, bla. Pero la gente decía, a ver, pues tú me das porque es tu obligación. Y entonces, a pesar de todo lo que el PRI le dio a este país, la gente se rebeló y dijo, ya no queremos más PRI. Se fueron al PAN cuando hubo un liderazgo. Y sucede con los demás, bueno, puede suceder ahora con este nuevo régimen. La gente dice, bueno, si ya es un derecho constitucional y es tu obligación, gobierno, tú, Morena, me tienes que dar mi dinero de pensión, pero puedo elegir que ya no sigas tú en el poder, porque la percepción es que creaste un narcogobierno y no estamos de acuerdo con eso. Pues bueno, esta es la reflexión del verdugo, estos son los datos que tenemos para usted, amable público. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Datos y Poder. Gracias, querido Carlos. Gracias, Pepe Centeno, eres muy amable. Un gusto. Un gusto, como siempre. Muchas gracias.